Bueno, perfecto. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ahí le comparto la pantalla. A ver, bueno, seguimos en la unidad 4. Hoy vamos a ver proceso de industrialización en Argentina. Espero que se vea bien y se escuche bien. En particular vamos a ver el periodo justicialista y el desarrollismo, que son dos etapas muy significativas para explicar ciertos cambios que se dieron en el país, en el capitalismo argentino, sobre justamente el proceso de industrialización. Y tuvieron particularidades en este proceso, justamente en la industrialización, en cómo encarar la industrialización en Argentina. Estamos en un periodo largo de industrialización que va desde 1930 a 1976, hasta la última dictadura cívico-militar, y que en realidad, como habíamos dicho en la clase pasada, tenemos varias subetapas en el proceso que denominamos como industrialización por sustitución de importaciones. Por un lado, habíamos hablado de una industrialización espontánea o no buscada, y por otro lado, una industrialización buscada y por ende que ya deja de ser espontánea. Cuando hablamos de una industrialización espontánea es que justamente el mismo Estado no encaraba justamente el proceso de industrialización o veía que por lo menos en el periodo 1930 a 1946 lo que estaba ocurriendo a nivel mundial era una excepción, es decir, que la Argentina en algún momento, en este periodo, lo que pensaban los liberales que justamente gobernaban en este periodo, de 1930 al 46, lo que pensaban que en algún momento se iba a retornar justamente al modelo agroexportador y que justamente el cierre de las economías a nivel mundial a partir de la crisis del 30 era algo excepcional, más que nada. Es más, el pacto de Roca-Runciman tenía que ver un poco con eso, ya en 1930, en la década del 1930, de que, bueno, la Argentina en realidad se debía especializar y debía justamente, únicamente, eh, exportar materias primas o productos procesados a partir de las materias primas, ¿no? El tema es que la Argentina justamente empezó una suerte de industrialización espontánea porque el gobierno o el Estado, si bien tuvo políticas afines a este cierre que tuvo la economía a nivel mundial, la economía argentina se estaba industrializando cada vez más a partir de 1930, y que tenía que ver justamente porque todas las economías a nivel mundial se estaban cerrando a partir de la crisis. Y por ende a la economía nuestra no le quedó otra que empezar una suerte de industrialización. Una suerte de industrialización en la cual se sustituía por importaciones y en la cual iba destinado justamente al mercado interno. Es decir, ya no estamos mirando únicamente a la producción para la exportación, sino que estamos mirando justamente la industrialización para el mercado interno. Esto desde ya cambia rotundamente con el justicialismo, con el peronismo. Ya el gobierno o los gobiernos, a partir del el modelo justicialista, van a encarar la industrialización y ya directamente en sus programas, en su retórica, en sus políticas también, van a encarar justamente la industrialización del país y van a ver con buenos ojos justamente la industrialización. Y ya por ende estamos en una suerte de otro modelo y por ende no queremos volver a al modelo agroexportador, sino justamente lo que nos llevó a esta larga crisis que fue la década del 30 fue el modelo agroexportador en nuestro país, la crisis del 1930 significó justamente al estar insertos en la economía mundial a través de este modelo agroexportador, significó que cuando esta economía mundial se cerró, nuestra economía, la Argentina, sufrió muchísimo de ese cierre.
¿Por qué? Porque dependíamos justamente de las exportaciones y ya todas las economías no estaban importando, las restantes economías no estaban importando nuestros productos. Por ende, lo buscado debía ser la industrialización hacia el mercado interno, porque el mercado externo tenía otras lógicas muy distintas de lo que era a fines del siglo XIX y principios del XX. Eso por un lado. Y por otro lado, habíamos hablado que la industrialización se dividía también en términos de los sectores en los cuales se iban industrializando, ya sea una industrialización fácil o liviana o una industrialización difícil o pesada. En este sentido, cuando es fácil o liviana, son sectores que no necesitan un encadenamientos tecnológico y productivo muy difícil de encarar, es decir, son industrialización y sectores que con poco capital se pueden desarrollar y con poca tecnología se pueden desarrollar. En general son muy mano intensiva, es decir, se requiere mucho trabajo, sí, se requiere mucho trabajo, poco capital en la industrialización fácil y liviana, y por ende se la llama de esta, de esta forma. Es fácil porque son una industrialización fácil de encarar. En cambio, la industrialización difícil o pesada, ahí ya sí, son sectores en los cuales se requiere una mayor capital y un mayor encadenamiento tecnológico. Y por ende es difícil encarar una industrialización en sectores más avanzados tecnológicamente o más avanzados en términos de capital intensivo. Y allí es donde entra justamente el desarrollismo, en la industrialización difícil o pesada. Bien, por ende, tenemos varias subetapas en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Tenemos esta subetapa de caracterizar cómo hicieron o cómo encararon la industrialización, el justicialismo y el desarrollismo, con Frondizi más que nada, en cómo fue esta industrialización en términos de si estaba planificada o no, en el sentido si fue espontánea o no buscada o buscada, y en los sectores en los cuales se buscó industrializar, es decir, si fue fácil o liviana o difícil o pesada. De acá, ¿hay alguna duda? ¿Esto se entiende? Esto ya un poquito lo vimos la clase pasada y ahora vamos a ver justamente el periodo justicialista y el desarrollista, más que nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, esto para que se den una idea, porque bueno, veníamos de un modelo agroexportador y por ende el principal sector de crecimiento era la agricultura, ¿no? Y los sectores relacionados a la agricultura. Ahora bien, lo que vemos es justamente en el periodo 1930-1976, que lo caracterizamos como un proceso de industrialización, vemos cómo creció la producción de la industria, que es esta línea negra, ¿no? Y la punteada, que es la agricultura. Es decir, cómo fue el crecimiento de la industria con respecto sí, a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. Y, y acá sí vemos que, bueno, el principal sector de crecimiento de la Argentina no fue otro que la industria manufacturera, lo cual remitimos de nuevo, es un proceso de industrialización muy interesante para estudiar, porque fue justamente un sector no tradicional como venía siendo hasta este momento, hasta 1930, que era la industria manufacturera, un sector no tradicional el cual se empezó a desarrollar cada vez más. Y por ende nuestro país atravesó este proceso de industrialización y lo que significa es que el sector que más rendimientos tiene, más ganancia, que más empleo, que empleo contrató, que más capital e inversiones desarrolló, fue justamente la industria manufacturera. Por ende, fue el sector que más creció, y por lejos fue el sector que más creció en nuestra economía en este periodo, 1930-1976. Hablamos de hasta 1976, recuerden que a partir de 1976 se da la última dictadura cívico-militar y por ende hay un quiebre enorme
en el modelo de acumulación en Argentina. Ya a partir de 1976 en adelante empezamos a ver justamente políticas neoliberales y por ende de corte antiindustriales. Como bien decíamos, este proceso de industrialización tiene, podríamos decir, tres subetapas, o también lo podemos caracterizar de varias formas, ¿no? Pero bueno, tenemos una suerte de industrialización espontánea de 1930 a 1945, que tiene que ver con el contexto mundial de, bueno, todas las economías se estaban cerrando, estaban siendo cada vez más proteccionistas en un contexto de crisis mundial. Querían defender todas las demás economías, su industria nacional, y por ende la Argentina no le quedó otra que tener una política de proteccionista. Y en ese contexto, justamente, como no podíamos importar muchos productos, esos productos que no podíamos importar y que eran necesarios en la Argentina, los tuvimos que sustituir, es decir, que los teníamos que fabricar en la Argentina y venderlos en la Argentina, lo cual escapa a la lógica que venía teniendo el proceso de acumulación en Argentina, que era, bueno, producimos y lo vendimos en el exterior. Ahora no, ya a partir de 1930, bueno, vamos a producir, vamos a empezar a sustituir eso que veníamos importando y vamos a producir en la Argentina y también lo vamos a vender en la Argentina, lo cual cambia totalmente y radicalmente las lógicas de acumulación que se venían teniendo. Por ende, hay una suerte de mayor proteccionismo, de hecho, a partir de 1930, y esta industrialización espontánea que se da en este periodo, 1930-1945, la va a encarar más que nada la oligarquía de siempre que tenía inversiones en el agro, que bueno, va a empezar a diversificar justamente su inversión, es decir, no solo va a invertir en el agro, sino que va a invertir en la industria manufacturera, y por ende va a diversificar cada vez más sus inversiones. Es decir, son capitales nacionales, o mejor dicho, esta industrialización en esta etapa se da mayormente con capitales nacionales que, bueno, van a empezar a diversificar sus inversiones, van a empezar a invertir en la industria manufacturera y a crear plantas y a contratar mano de obra, etc. De nuevo, es una industrialización liviana, más que nada, es una industrialización fácil, porque más que nada son sectores en los cuales ya eran, si bien no eran tradicionales en la Argentina, eran fáciles de industrializar porque justamente necesitaban un salto tecnológico muy escaso, y por ende era muy mano de obra intensiva, es decir, con contratar trabajadores y de pocas especializaciones y mano de obra no calificada, por ende eran sectores que no eran intensivos tecnológicamente, con eso ya bastaba. Y ahí tenemos desde alimento y bebidas, textil, etcétera. Son sectores muy fáciles de industrializar. Lo que sí se encara a partir de 1930, en este periodo 1930-1945, son ciertas políticas que no son menores por parte del gobierno central. Por ejemplo, en 1936 se crea el Banco Central de la República Argentina, es decir, hasta ese momento no se tenía un banco central. Se crean, por ejemplo, juntas reguladoras de grano, lo cual significa que si en un periodo de declive de los precios internacionales, lo que hacen las juntas reguladoras es comprarles justamente los granos a los productores. Y de esa forma se, funcionan como una suerte de precio sostén, es decir, si el Estado a través de las juntas reguladoras le compran el grano, en un contexto de declive de los precios, ese precio no es tan bajo. Entonces, por ende, los productores de granos pueden sortear la crisis o el declive de los precios, ¿no? Es una suerte de subsidio, si se quiere, entre comillas, hacia los productores. Las juntas reguladoras empiezan no solo a comprarle granos, sino empiezan a intervenir directamente en el mercado.
en cuánto se puede vender, en cuánto se puede exportar, en si hay cuotas de producción que van destinadas al mercado interno y cuotas que van destinadas al mercado externo. Es decir, empiezan esta junta reguladora a regular justamente todo el mercado de granos y toda la producción de, de- primaria, básicamente. Y por otro lado, se empiezan a partir de 1930 a lo que se denominan como control de cambio, que control de cambio son lo que comúnmente se llaman como restricciones cambiarias o también se las conoce como, a ver, perdonen que, ahí está, no. Control de cambio es eso, o también se lo mal llama como cepo cambiario, cepo en las divisas. Em, a ver, denme 2 segundos, que está entrando gente. Ahí está. Control de cambio es eso, o sea que el gobierno se empieza a regular justamente el destino de las divisas, es decir, si se obtienen divisas por las exportaciones, bueno, quienes utilizan esa divisa lo va a determinar justamente el gobierno. Algo muy parecido a lo que tenemos actualmente, es decir, las personas si quieren comprar divisas o quieren comprar dólares no lo pueden hacer o tienen restricciones para hacerlo. Y esas restricciones se van a empezar a regular a partir de 1930, es decir, a partir de 1930 tenemos estos controles de cambio, tenemos incluso tipos de cambios múltiples. Ahora después vamos a hablar un poco de eso. A partir de, bueno, del justicialismo se empieza a encarar una industrialización buscada y liviana, más que nada. Es decir, buscada porque el justicialismo o el peronismo entiende que el horizonte es justamente la industrialización. El horizonte del país es la industrialización a través de justamente la planificación. Y va a ser una industrialización liviana porque los sectores también, si bien se empiezan allá a escalar más tecnológicamente, son sectores fáciles de industrializar. Muy vinculado con el consumo de masas, justamente, estamos hablando del peronismo. Es decir, una industrialización en la cual servía o estaba alimentada por ese consumo de masas que se iban incorporando de los distintos sectores de trabajadores al mercado interno. Por ende, ya estamos hablando que si es una industrialización buscada, es una industrialización basada en políticas industriales, basada en la redistribución del ingreso. Es decir, cuanto más ingreso tenga un trabajador, más va a consumir, y si consume más, quiere decir que eso aumenta la producción. Y en este contexto, esa producción está vinculada con la industria manufacturera, es decir, va a significar mayor crecimiento de la industria manufacturera. En este periodo esto significó una suerte de, o mejor dicho, el peronismo, lo que se entiende como el periodo peronista, se lo suele caracterizar como una suerte de alianza entre la pequeña y mediana industria con los trabajadores. Es decir, ¿cuáles fueron los sectores que dominaron o que hegemonizaron las políticas de gobierno? Bueno, fueron esta suerte de alianza entre la pequeña y mediana burguesía industrial y nacional, también eran pequeños y medianos empresarios, con los trabajadores. Ese interés común que tenían ambos sectores, es decir, la pequeña burguesía que se estaba industrializando cada vez más, estaba desarrollando su inversión, estaba contratando cada vez más mano de obra, con los trabajadores, es decir, a través de los sindicatos. Esto significó esta alianza entre estos dos sectores que pueden ser a priori antagónicos, tenían en común que el hecho de que si se desarrollaba la industrialización a través de la redistribución del ingreso, ambas sectores ganaban, tanto la pequeña y mediana burguesía nacional, como los trabajadores. Es decir, ambos sectores con este tipo de industrialización ganaban en esta época. Por otro lado, a través de ya avanzado en la industrialización,
se pasa a una suerte de industrialización buscada y pesada, que está justamente, de nuevo, basada en planificación, en políticas industriales, pero que entra en consideración ya las inversiones extranjeras, es decir, ya los sectores estratégicos que se venían delineando y por ende son industrias más pesadas y difíciles de encarar porque se necesita un salto tecnológico mucho más grande. Ese capital lo va a aportar tanto las inversiones extranjeras, es decir, las empresas multinacionales, como el Estado. El Estado a través de esta caracterización que hemos hecho de Estado empresario, a través de el Estado en justamente teniendo o detentando accionariamente el control de una empresa, básicamente, es decir, a través de empresas del Estado, empresas industriales del Estado. Estas son las tres periodos que podemos ver del proceso de industrialización, con sus distintos bemoles, ¿no? En términos generales, lo que tenemos es que todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones es un proceso en los cuales se buscó la producción o la industrialización destinado al mercado interno. Esto fue así desde 1930 a 1976. Por ende, es una suerte de industrialización para adentro, justamente para el crecimiento de la economía argentina y destinado justamente esa producción al mercado interno. Lo que sí ocurre es que en términos políticos ahí la cosa se viene poniendo cada vez más compleja, porque vienen actores nuevos que antes no existían, justamente. ¿Cuáles son esos actores nuevos que antes no existían? Por un lado, los trabajadores a través de los sindicatos, y esto fue justamente la bandera que enarboló el peronismo, en el sentido de que ya los que más se fueron empoderando a través del justicialismo y el peronismo fueron los sindicatos y los trabajadores. Por otro lado, se desarrolló el empresariado industrial, y esta alianza de clase entre los trabajadores y el empresario industrial nacional o el pequeña, mediana burguesía nacional, dieron como origen a este partido popular que fue el peronismo, porque tenían en común esta alianza tenía en común el hecho de que si ambos se aliaban, permitían justamente esta industrialización, y el hecho de que esta industrialización liviana siempre, con capitales industriales pequeños y medianos, con pequeña y mediana burguesía, con la incorporación de los sindicatos, etcétera, permitía que ambos sectores se vean beneficiados. Eh, Siempre y cuando hablamos de una pequeña y mediana burguesía. Después, cuando ya esta industrialización se pasa a una suerte de industrialización pesada, que se incorporan cada vez capitales más grandes o empresas cada vez más grandes, ahí ya el actor caracterizado como capital, es decir, el empresariado, cambia totalmente su rol, cambia totalmente sus intereses. Y ahí entramos en este segundo bloque de poder, que son o que fueron en la Argentina el sector terrateniente, el capital transnacional, las grandes corporaciones nacionales también, que son todas eh, fuerzas conservadoras, como fueron las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, que dieron lugar a los distintos golpes de Estado en este periodo. Pensemos que el proceso de democracia como tal fue interrumpido constantemente a lo largo de 1930 a 1976, incluyendo la última dictadura cívico-militar. Y ahí, y en cada uno de estos golpes de Estado, significaba justamente el ascenso, o se cristalizaban los intereses de los terratenientes, los intereses del capital más concentrado, como era el capital transnacional o las grandes corporaciones, y la Fuerza Armada como un bloque de poder muy importante en la Argentina. ¿Hasta acá esto se entiende? Y por ende, muy contrario, este segundo bloque de poder, es decir, los terratenientes, el capital transnacional, las grandes corporaciones conservadoras,
muy contrario a los intereses de los trabajadores o del pequeño mediano capital argentino, ¿no? Muy contrario a justamente al peronismo. ¿Esto se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Tenemos las distintas, la revolución libertadora, la revolución argentina, etcétera, etcétera, que justamente lo que hacían estas golpes de Estado era, bueno, paremos el carro al peronismo y por ende desde justamente la revolución libertadora hacia adelante tenemos una suerte de democracia restringida porque justamente el peronismo no puede participar. Ahora bien, en términos generales, si bien hubo golpe de Estado y se tenían justamente, se cristalizaban estos sectores más conservadores, como eran los terratenientes, como era el capital concentrado, etcétera, el proceso de industrialización siguió adelante. Es decir, nunca se interrumpió por más que eh, existan estos golpes de Estado, porque ya era algo estructural de la economía argentina. Y aparte porque gran parte de los capitales concentrados o los capitales, el capital transnacional o los grandes capitales, es decir, las grandes empresas, que ya empezaban a tomar cada vez más volumen, que eran empresas cada vez más grandes, porque al al transitar justamente esta industrialización, estos capitales comenzaron a acumular, acumular, acumular y fueron justamente empresas cada vez más grandes. ¿Qué pasa? Esos, esas empresas eran justamente empresas industriales y no querían ver interrumpir justamente el proceso de industrialización. Bueno, ¿cuál fue el papel del Estado a lo largo de todo este periodo de 1930 a 1976? Tiene que ver con un Estado muy planificador, un Estado interventor. Esto fue en todos los distintos regímenes de acumulación, lo que pasa que el Estado cada vez más le interesó la industrialización, es decir, cada vez más cumplía este papel de promotor de la industrialización o la redistribución del ingreso, etcétera. Es decir, era un Estado que ya estaba interesado en la planificación para el crecimiento de la industria manufacturera. Por otro lado, la estructura social acá sí es un tema novedoso porque justamente se ve a lo largo de este proceso de industrialización que la calidad de vida de los trabajadores mejora y mejora muchísimo y por ende se empoderan cada vez más los trabajadores a través de los sindicatos. En términos culturales se ve esta incorporación de los sectores de masa, y esto lo vemos en las distintas culturas o las distintas movimientos de masas culturales que se dieron a lo largo de todo este periodo. Y en el contexto mundial en el cual estamos es un contexto bastante complicado en términos de que es, bueno, estamos saliendo de la segunda, entramos y salimos de la Segunda Guerra Mundial, y a su vez, luego de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un proceso de Guerra Fría, lo cual dos potencias están disputando esta hegemonía a nivel mundial. Es decir, el capitalismo está en competencia con lo que denominamos como socialismo real, es decir, el socialismo de la Unión Soviética. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? Está claro. Bien. Bueno, pasamos al justicialismo. Esto siempre yéndonos un par de años siempre para atrás del justicialismo, no tanto avanzar para adelante. ¿Cuál es el contexto de que dio origen al justicialismo en términos mundial? Bueno, esto un poco ya lo vimos, pero tiene que ver con la crisis del 30, con la Segunda Guerra Mundial, con que se estaba discutiendo justamente las políticas keynesianas a nivel mundial, con que Estados Unidos tenía políticas keynesianas ya incluso antes de que el Keynes publique la teoría general, como lo denominamos como o como se denominó como New Deal en Estados Unidos. En Europa también, a lo largo del 1930,
se dan políticas justamente keynesianas para salir de la crisis, de la crisis y la depresión de 1930, y luego de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías y todos los teóricos tenían un miedo muy grande a dos factores. Por un lado, uno geopolítico que tenía que ver con que en términos geopolíticos estaba avanzando las ideas socialistas, el comunismo, y por ende estaba avanzando justamente la Unión Soviética o la zona de influencia de la Unión Soviética, como fue la conferencia de Yalta. Justamente la Unión Soviética prácticamente se anexa toda la Europa del Este, al ser un país vencedor dentro de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la Unión Soviética se anexa la Europa del Este, con Alemania incluida, o mejor dicho, la mitad de Alemania incluida. Em, y por ende hay una disputa cada vez más grande en términos de, bueno, hay posiblemente entremos en una tercera guerra mundial. Y si entramos en una tercera guerra mundial, en esta disputa entre el capitalismo y el comunismo, los países periféricos tienen que estar preparados para eso. ¿Y cómo tienen que estar preparados? Bueno, se tienen que industrializar. Y básicamente todos los países, eh, tanto periféricos como centrales, encararon justamente un proceso aceleradísimo de industrialización. Y en esto la Argentina no fue menos. Es decir, estamos en un contexto de Guerra Fría o de inicio de la Guerra Fría, de división del mundo, de una nueva división del mundo, en la cual por un lado tenemos Occidente con Estados Unidos a la cabeza como país hegemónico dentro del capitalismo, y por el otro lado la Unión Soviética en el comunismo. Em, Europa justamente, ese era un miedo, ¿no? En términos geopolíticos ese era un miedo, en el sentido de que, bueno, posiblemente entremos en una guerra mundial y por ende hay que estar preparados para ello. Y por otro lado, el segundo miedo, no menor, y que está muy vinculado con lo que estaba pasando a nivel geopolítico, tiene que ver con que, bueno, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial en términos sociales fue una catástrofe. Fue una catástrofe el desempleo, fue una catástrofe la Segunda Guerra Mundial. Toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial pasaba hambre, y por ende se empiezan a consolidar lo que denominamos como estado de bienestar. Estado de bienestar significaba que justamente el Estado brindaba salud, asistencia social, educación, etcétera, etcétera, vivienda, confort, recreación, etcétera. Y no solo encaró, Europa no solo encaró la industrialización, el estado de bienestar, sino a través de esto, básicamente distintos tipos de planificaciones, como fueron los planes quinquenales en Inglaterra, en Francia, y las nacionalizaciones. Es decir, empezó a justamente a meterse el Estado como empresario, es decir, a nacionalizar ciertos sectores que entendía que justamente eran estratégicos. Y esto viene a colación porque justamente nosotros en Argentina, a partir del justicialismo, tomamos estas ideas de estado de bienestar, de justicia social, de nacionalización de ciertos sectores de la economía. Y además que, y esto no es menor, a partir de 1947 se da el Plan Marshall. El Plan Marshall era una suerte de plan de reconstrucción de Europa y de todo, y de Europa y de Japón, justamente luego de la Segunda Guerra Mundial, que lo financiaba Estados Unidos. El Plan Marshall lo financió, es la reconstrucción de Europa financiada por Estados Unidos para justamente hacer frente a ese socialismo real que significó luego la cortina de hierro, como decía Churchill, eh, que era justamente la Alemania. O sea, Alemania dividida en dos significaba la cortina de hierro. Del otro lado estaba el comunismo en Europa y del otro lado el capitalismo, ¿no? Bien, bueno, entramos en cuáles son las ideas de este peronismo, que están caracterizadas en un discurso que da justamente
Perón para, para entender un poco más lo que fue el primer plan quinquenal. Plan quinquenal significa la planificación de la economía y de cómo va a evolucionar la economía en su conjunto y los sectores, distintos sectores de la economía en 5 años. Estamos hablando de un plan quinquenal. Y por ende, el discurso que da Perón de apertura a este plan quinquenal es bastante categórico de lo que fue este primer plan quinquenal o este primer periodo presidencial. Y dice, en 1810 fuimos libres políticamente a través de la independencia, ¿no? O lo que fue después la independencia, ahora anhelamos ser económicamente independientes. Es decir, bueno, vamos a encarar una reforma tan estructural en la economía argentina a través del plan quinquenal que vamos a ser independientes en términos económicos. Y esto tiene que ver de nuevo, si hay una tercera guerra mundial, potencialmente hay una tercera guerra mundial, si no estamos preparados para eso, bueno, estamos prácticamente al horno. Y por otro lado, esto lo caracteriza más que nada en términos de la alianza de clase. Dice, debemos producir el doble de lo que estamos produciendo, multiplicarlo por 4 mediante la industrialización. Y acá, bueno, y acá remito, eh, y hago un paréntesis. A partir de Perón empezó el gobierno o los gobiernos a encarar la industrialización ya tanto en términos retóricos, es decir, a través de los discursos, distintos discursos, como en términos de la planificación, es decir, ya la planificación hablaba de industrialización, cosa que antes no existía, es decir, o que sí existió muy tímidamente en lo que se denominó el Plan Pinedo en el 42, pero Pinedo era parte del coro gobernante liberal o eran economistas liberales que estaban más interesados en el retorno al modelo agroexportador en la década del 30 que en la industrialización. Pero bueno, a partir de justamente 1946 con el justicialismo, ya tanto en las políticas como en términos retóricos como en términos de las políticas se empezaba a hablar de industrialización y se buscaba la industrialización. Dice, es decir, enriqueciendo la producción por la industria y distribuir equitativamente esa riqueza, y acá esto también es muy importante para entender el tipo de industrialización que encaró el peronismo, y aumentar el estándar de vida de nuestra población hambrientas, que son la mitad del país. Queremos que el capital y el trabajo sean asociados colaboradores y no fuerzas en pugna. Esto entendiendo justamente a, al- a la contradicción más marxista, si se le quiere, de que bueno, el capital y el trabajo eh, están en una lucha de clase. Ahora, con el peronismo, lo que viene a decir Perón, bueno, superemos esa lucha de clase, asociémonos entre nosotros, es decir, Estado, capital y trabajo, y por ende encaremos la industrialización del país. Y dice, pues la lucha destruye valores, solo la colaboración, es decir, la colaboración entre el capital y el trabajo, puede aumentar la riqueza. Es decir, acá lo que dice Perón es que con el capital o la pequeña mediana burguesía con el trabajo, es decir, con los trabajadores, van a poder encarar justamente la industrialización a través de esta alianza de clases, ¿no? De esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Qué palabras lindas, igual que decías, pero Y la bueno, mitad de la población en ese entonces bajo la línea de pobreza y de hambre, algo parecido que estamos con viviendo la realidad actualmente. de los chicos menores de 14 años que son pobres, más del 50%. Bien, ¿cómo encaramos la industrialización del país? Ahora bien, con distintos tipos de políticas. Por un lado, habíamos hablado de planificación, y esto entendiendo que la Argentina no se sale, no es una oveja negra dentro del concierto mundial, sino que justamente prácticamente todos los países del mundo estaban planificando sus economías en este contexto, ¿no?
En Argentina significó esto, la realización de planes quinquenales. Hubo dos planes quinquenales en el peronismo. El primero de ellos tenía justamente esta meta, el nacionalismo autárquico. Autárquico significa que vivamos con lo nuestro, y era nacionalista porque justamente era vivir justamente con lo nuestro, con nuestra industria manufacturera, a través de nuestros trabajadores, nuestro trabajo, es decir, de no depender de los préstamos extranjeros, de la deuda extranjera, de no depender de los capitales extranjeros. Por ende era una suerte de nacionalismo autárquico. Y por otro lado, de justicia social. Justicia social significa mejor distribución del ingreso, nada más ni nada menos. Em, y estos planes quinquenales ya empezaron a hablar insisto, de industrialización del país, es decir, encarar la industrialización del país, lo cual era novedoso porque era el plan quinquenal puesto en acción, cosa que, y hago un paréntesis, el plan Pinedo nunca se pudo poner en marcha en Argentina. El plan Pinedo antes del peronismo, ¿no? Que sí hablaba de industrializar el país. Bien, ¿cómo encaramos esta industrialización? Bueno, hay muchísimas políticas. Por un lado, hay una suerte de transferencia de ingresos, de dos tipos de transferencia de ingresos. Por un lado, una transferencia desde el agro hacia la industria, a través de lo que ayer Hugo Holguín llamó como IAPI, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El IAPI era una suerte de junta reguladora, como bien habíamos dicho anteriormente. Junta reguladora, en este sentido, el IAPI era el único comprador de los bienes agropecuarios. Es decir, si vos eras un productor de cereales, oleaginosa, etcétera, o de carne, el único que te iba a comprar y vos como productor era al único el cual le podías vender era justamente al IAPI. El IAPI dependía justamente del Poder Ejecutivo, estaba dentro del Banco Central de la República Argentina. Eh, es decir, únicamente el productor le podía vender al IAPI. Y esto tenía ciertos beneficios para el productor, entre comillas, porque bueno, el productor sabía a qué precio iba a vender, tenía cierta estabilidad, ese precio era un precio sostén, pero bueno, en particular en este contexto en el cual se desarrolló esta política, los precios de los commodities a nivel mundial crecieron bastante luego de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucción justamente de Europa. En ese contexto los productos crecieron mucho y por ende se habla de una suerte de transferencia desde el agro hacia la industria porque el IAPI, o mejor dicho, a través del IAPI, al productor se le pagaba un precio menor al internacional. Y por ende, si se le pagaba un menor precio en el internacional y luego el IAPI justamente era el que vendía al resto del mundo esos productos agrícolas, se quedaba con una diferencia, es decir, estaba comprando barato y vendiendo más caro el IAPI. Y a través de esa diferencia fue justamente que se implementó ciertas políticas de transferencia desde el agro hacia la industria. ¿Por qué? Porque esos fondos fueron utilizados para encarar la industrialización. Es decir, si se necesitaba fondos como subsidios, si se necesitaban fondos para comprar una empresa o para rescatar una empresa, o fondos para invertir, etcétera, se usaba justamente o para, no sé, si se necesitaba importar maquinaria industrial, lo realizaba justamente el IAPI. Y por ende era una suerte de transferencia del ingreso desde el agro hacia la industria. ¿Por qué? Porque el IAPI le compraba barato a los productores y lo vendía más caro en el mercado internacional. Es decir, el IAPI era una suerte de único comprador de los bienes agropecuarios, centralizaba toda la compra de los bienes agropecuarios y después salía justamente al resto del mundo y le decía, miren, yo tengo todos estos bienes agropecuarios y los quiero vender justamente al precio internacional. Es decir, establecía ciertos precios hacia los productores, establecía cuotas de exportación. Ayer, por ejemplo, salió una política de que
no se va a poder vender carne al exterior por 30 días. Bueno, eso es una suerte de política de cuota de exportación, es decir, paremos la exportación por 30 días, abastezcamos sí, no sé si se dice de esa forma, abastecemos el mercado interno, porque justamente los precios internacionales están volando, es decir, están muy altos, y eso, si los productores de carne quieren vender al mercado externo todo el tiempo, porque justamente están caros los precios internacionales, me estás desabasteciendo justamente el mercado interno. Y cuando pasa eso, los precios de la carne suben y si uno va a la carnicería, justamente la carne es cada vez más cara. El hecho de poner cuotas de exportación es decir, no, mira, no podés vender todo al mercado externo, tenés que vender algo al mercado interno porque nuestra población también tiene que comer. Eso era una política que encaraba el IAPI. ¿Se entiende? Bueno, y el IAPI tenía otras funciones, es decir, tenía el control de todas las divisas, como era justamente el único que compraba los bienes agropecuarios y el único que los vendía al mercado externo, tenía el control de todas las divisas y por ende podías, en estas políticas de control de cambio, podías saber a quién le daba divisa, es decir, si hay una empresa que necesitaba importar, bueno, a esa empresa sí se le daba divisa. Si una empresa necesitaba importar maquinaria porque se estaba invirtiendo cada vez más, bueno, a esa empresa se le daba esas divisas. Y por ende, insisto, en este control de las divisas, el IAPI era una suerte de transferencia desde el agro hacia la industria, porque esas divisas provenían justamente de los bienes agropecuarios y se lo estaba destinando después, como venían de los bienes agropecuarios y luego se la utilizaban para justamente encarar la industrialización a través de ciertas importaciones industriales, de ciertas importaciones de maquinaria que necesitaba la industria, y por ende, de nuevo, insisto, es una suerte de transferencia desde el agro hacia la industria. Por otro lado, el IAPI desplazaba intermediarios muchas veces en esto, hasta llegar al mercado externo, de que un productor llegue al mercado externo, más un productor pequeño, pueda llegar a exportar, hay una serie de intermediarios que se llevan mucho de esa ganancia que puede llegar a tener el productor. Entonces el IAPI desplazaba intermediarios y por ende el productor podía tener un mejor precio. Y por otro lado, al ser el único que salía a vender esos bienes agropecuarios al resto del mundo, tenía una suerte de política de comercio exterior, negociaba mejor con el resto del mundo porque decía, bueno, mirá, yo tengo muchísima producción y la quiero colocar en término mayorista a una economía, a otra economía, no la Argentina, sino al resto del mundo. Y por ende, el hecho de ser el único que vaya a negociar con un volumen tan grande de producción, tenía mejores condiciones de negociación, justamente, y podía fijar un precio muchísimo mejor que el internacional. Esto por un lado, es decir, hay una suerte de transferencia desde el agro hacia la industria, pero también hay una suerte de transferencia del ingreso desde el trabajo, mejor dicho, desde el capital hacia el trabajo, perdón, desde el capital hacia el trabajo. Y esto tiene que ver con las distintas políticas sociales que tuvo el peronismo, de tratar de encarar la industrialización a través de una mejora en la distribución del ingreso, ni más ni menos. Es decir, cómo hacemos para redistribuir el ingreso y que eso repercuta en la industrialización. Esto lo vimos justamente si aumentamos los salarios, estamos aumentando la capacidad de consumo de los trabajadores, y si aumentamos la capacidad de consumo de los trabajadores, significa mucho más consumo y mucha más demanda de productos masivos de la industria proveniente de la industria manufacturera. Y por ende, si se aumentaba a través de una política salarial y de redistribución del ingreso, si, si se mejoraba los salarios de los trabajadores, permitía o repercutía justamente en la industrialización, porque los trabajadores estaban consumiendo productos manufacturados masivamente, justamente. Estamos incorporando clase media que antes no existía justamente al consumo de productos manufacturados que se produce
internamente y que se destina justamente al mercado interno. La política salarial se fue dando a través de la sindicalización, justamente del desarrollo de los convenios colectivos de trabajo, del establecimiento de salarios mínimos, del salario anual complementario, que es lo que denominamos como aguinaldo, es decir, cobrar 2 veces al año en junio, perdón, y en diciembre, la mitad del sueldo. Vacaciones pagas, el estatuto del peón rural, que esto igual es un poquito antes de que Perón tome el poder. El estatuto del peón rural no solo le estableció justamente un jornal mínimo, sino establecía ciertas condiciones de trabajo para el trabajador rural. En términos sociales, esto lo habíamos dicho anteriormente, significa quien apoyaba estas políticas era justamente la pequeña y mediana burguesía nacional y los trabajadores a través de los sindicatos. Y por otro lado, a través del peronismo lo que se dio fue la nacionalización de los servicios públicos. Igual esto tiene que ver con varios factores, porque uno habla de nacionalización como política de Estado, si bien en esta época se les terminaba la concesión de muchas justamente prestadoras operarias de servicio público, y por ende hay varios elementos. Por un lado, estas empresas ya no querían renovar esas concesiones, entonces era natural que pase justamente al Estado. Y esto se dio en este periodo en el cual a nivel mundial, o mejor dicho, Europa encaró justamente estas políticas de nacionalización de servicios, de industria incluso, eh, y por ende no es algo ajeno a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Es decir, si bien la Argentina entra en esta política de nacionalización, también se dan ciertas características internas o particularidades internas como esta, como que por un lado el prestador o el operario de los servicios públicos se le terminaba la concesión y no la querían renovar porque ya no venían invirtiendo de hace bastante, o porque no le era ya tan rentable como antes, por varios factores. Y por ende allí entró justamente el Estado, es decir, se hizo cargo de la distribución de gas, de los teléfonos y de los ferrocarriles más que nada. Es decir, los ferrocarriles, acá tenemos, en Argentina teníamos inversiones francesas y inversiones inglesas. Y estos servicios públicos del gas, teléfono, ferrocarriles, entraron en esta lógica de, bueno, de tener servicios públicos al servicio justamente o complementar, o en términos complementarios a la industrialización y a la redistribución del ingreso. Es decir, si tenemos servicios públicos de gas, de electricidad, etcétera, etcétera, y nuestra industria necesita de esos servicios, bueno, las tarifas que le vamos a cobrar o el tipo de servicio que le vamos a prestar a la industria manufacturera va a ser funcional a la industrialización. Es decir, no le vamos a cobrar una tarifa recontra excesiva a la industria manufacturera porque agotamos el proceso de industrialización en poco tiempo. O no le vamos a dar un tarifazo a los hogares porque justamente atenta contra la redistribución del ingreso. Por ende, los servicios públicos como el ferrocarril, etcétera, estaba a tono con esta política de industrialización y redistribución del ingreso. Es decir, que era servil a justamente este proceso. Y por ende, si una industria era intensiva en esto, qué sé yo, necesitaba gas o necesitaba el ferrocarril, o que el ferrocarril llegue justamente a su planta, bueno, justamente era el servicio se iba a prestar en función de esas necesidades que tenía la industria manufacturera. Por otro lado, la Argentina se hizo cargo de flotas mercantes, se creó Aerolínea Argentina, se construyeron centrales térmicas, se dio el proceso de
Se descubrió lo que era el Río Turbio, el yacimiento carbonífero, que hasta ese momento, hasta este momento, la verdad que se utilizaba mucho el carbón. Y la industria manufacturera también utilizaba mucho el carbón eh, como fuente de energética. Es decir, el petróleo se empezó a utilizar justamente en este momento, más masivamente, el petróleo, el gas. Hasta la Segunda Guerra Mundial se utilizaba y se seguía utilizando mucho el carbón como fuente fuente primaria de energética, ¿no? Y todas las centrales térmicas para producir energía eléctrica utilizaban mucho el carbón también. Por otro lado, el Estado comenzó a prestar, si ya era masivo el tema de la educación, bueno, llevó la educación a prácticamente todo el país, la salud a todo el país, y se empezaron a encarar ciertas políticas salariales o de bienes salariales que consumían los trabajadores, como eran salud, educación, vivienda y turismo, que ya pasó a ser masivo y que lo empezaba a prestar justamente el propio Estado. En términos fiscales, se dieron ciertas innovaciones en términos impositivos de cobrarle impuestos progresivos, y recuerden lo que era el término progresivo, a la riqueza y a los beneficios, cosa que antes eran más que nada eh, aciertos, impuestos internos como eran el impuesto al rédito, pero acá justamente se le empiezan a cobrar impuestos a las empresas más grandes, o a cobrarle impuestos a las riquezas a las personas físicas, cosa que antes no existía. Y por otro lado, y no menor, es el tema de la ampliación del sistema de jubilación y pensiones, que hasta ese momento era muy reducido y eran propios de ciertos convenios colectivos de trabajo, de ciertos sectores muy minoritarios, hasta este momento. Es decir, toda la población que trabajaba y que estaba en blanco pasó a estar incorporada en el sistema de jubilación y pensiones, cosa que hasta ese momento no existía. E insisto, era muy minoritario el sistema de jubilación y pensiones. En términos de política monetaria, se creó justamente la banca de crédito industrial. Y algo no menor es que se nacionalizaron los depósitos de todos los bancos, incluso de los bancos privados. ¿Qué significa nacionalizar los depósitos? Es de que Juancito Pérez va y deposita en el, no sé, en el Banco Santander, que es un banco privado, deposita su dinero en ese banco. Ahora bien, ese depósito no es del Banco Santander, o mejor dicho, está depositado en el Banco Santander, que es un banco privado, pero la utilización de ese depósito no está determinada por el banco, es decir, el banco no decide el destino que le da ese depósito. Nacionalizar el depósito significa que justamente el Estado es el que decide el destino de los créditos, el destino de justamente los depósitos. El Estado es el que decide si ese crédito o ese depósito va a parar al agro, a la industria, al comercio, etcétera, etcétera, al consumo, es decir, al financiamiento del consumo, a la hipoteca, eh, como crédito hipotecario. Es decir, nacionalizar los depósitos significa que por más que el banco privado tenga depósito y que vengan clientes de todo el país a depositar en un banco privado, ese banco privado, si bien hace negocios con ese depósito y si bien cobra una tasa de interés a esos créditos que otorga después, en realidad el banco no es el que decide el destino, sino únicamente es un intermediario que cobra una tasa de interés a los créditos que otorga a cuenta de justamente del Estado Nacional. Es decir, el Estado Nacional es el que decide el destino de ese depósito, de ese crédito, y será el banco el que justamente cobrará. En este sentido, nacionalizar los depósitos significa eso, que por más que exista una banca privada y que esa banca privada tenga una ganancia bancaria, una ganancia, un beneficio, el destino de esos créditos y esos depósitos lo decide únicamente el Estado y no el banco.
Hasta acá, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Algunos comentarios? ¿Se entiende el tema del IAPI? Que capaz que puede ser complicado. Y encima nosotros los solemos preguntar. Eh, o si se entiende alguna de estas puntos que vimos, o no se entiende, mejor dicho. Sí, profe, se entiende. Tengan en cuenta que lo más difícil para mí puede ser el IAPI, que es justamente el único comprador de los bienes agrícolas agropecuarios. Puede ser medio confuso porque atenta justamente a lo que al mercado que tenemos actualmente, justamente un mercado más descentralizado, o mejor dicho, es centralizado, pero a través de empresas multinacionales. Acá en este caso se reemplaza esa función de las empresas multinacionales que tenemos actualmente en Argentina por justamente un único Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que dependía del Estado. Es decir, quien decide o quien destina la producción al mercado externo era justamente el Estado. Bueno, en términos de política industrial, habíamos dicho que estamos en una suerte de industrialización liviana, intensiva más que nada en trabajo, poco tecnológica, más que nada basada en alimento, a bebida, textil, metalúrgica liviana, y por ende no necesitaba de tecnología ni de capitales del exterior, hasta ese momento, es decir, hasta el peronismo. La promoción industrial estaba muy basada en esto, en el proteccionismo, incluso en la presidencia de Perón, a través de aranceles muy elevados, de subsidio, es decir, si había algunos sectores que necesitaban subsidios por parte del Estado, se lo otorgaba, de gravamiento impositivo, es decir, que no se cobran ciertos impuestos, facilidades crediticias a través de, bueno, si un sector necesita crédito para ampliar su capacidad productiva, se le otorga crédito. De política de control de cambio, es decir, si no cualquiera podía acceder a comprar dólares, por ejemplo, es decir, había ciertos permisos de importación y se destinaban justamente esas divisas para importar y para que se desarrolle la industria manufacturera, es decir, es una importación más bien complementaria y no que no está en competencia con la industria manufacturera nacional. Es decir, había ciertos bienes que la Argentina no producía y por ende había que importarlo. Esos bienes se daban justamente, o esas divisas para comprar esos bienes la otorgaba justamente el Estado, a través de esto, el control de cambio. Y por otro lado, tipo de cambio múltiple. Tipo de cambio múltiple significa, bueno, si una persona quiere ir a comprar divisas o quiere comprar dólares porque quiere tener dólares, se le va a poner un precio muchísimo más elevado. Es lo que hoy actualmente se denomina como dólar ahorro, que tiene un precio mucho más elevado que el dólar comercial de, de- de si un importador o un exportador quieren justamente ir al mercado cambiario. Es decir, para los exportadores e importadores tienen un precio, para los ahorristas hay un precio del dólar muchísimo más elevado. Eso es tipo de cambios múltiples. En términos de política crediticia también, si bien se crea el Banco de Crédito Industrial, que es un poquito anterior al peronismo, sirvió muchísimo este banco para otorgar estas facilidades crediticias a la industria. Es decir, ahí tenemos una suerte de banca especializada, que ahí tenemos una banca para el agro, una banca para la industria, una banca para los créditos hipotecarios y así sucesivamente. Y por ende, como es especializada esta banca, se pueden desarrollar políticas crediticias a través de esas instituciones, de estas bancas. Y generalmente se daban créditos a la industria con tasas de intereses negativas en términos reales. En términos reales significa, por ejemplo, si la tasa de inflación actual es del 40%, para dar
un crédito a una tasa de interés negativa significaba, no sé, otorgar un crédito a una tasa de interés del 20%, es decir, muy inferior a la tasa de inflación. En términos de cómo encarar esta política industrial, el Estado intervino justamente con el papel de Estado empresario, como bien habíamos dicho. ¿A través de qué? Bueno, de la Dirección Nacional de Industria del Estado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el eje, en este caso Alemania y todos sus capitales, los capitales de Alemania que habían invertido en el resto del mundo, se los consideraban como enemigos, es decir, estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial, todas las empresas que eran alemanas, incluso de capitales privados alemanes, eran consideradas enemigas de los aliados. En el caso de la Argentina, justamente fue la Dirección Nacional de Industria del Estado quien expropió estas industrias alemanas, estas empresas alemanas, que no eran pocas, eran 140 empresas. Es decir, el Estado se hizo cargo de empresas multinacionales alemanas, privadas, pero eran alemanas. Luego con la Revolución Libertadora se devolvieron estas empresas se devolvieron a los propietarios originarios. Pero bueno, la Argentina se hizo cargo de unas cuantas empresas y tomó este rol de Estado empresario. A su vez, como los militares tenían justamente un peso muy importante, estamos hablando de Perón y del peronismo, Perón viene justamente de la fuerza militar, eh, como los militares tenían un poder muy grande en el gobierno, encarar la industrialización también en esta independencia económica, en esta independencia bueno, si hay en un futuro problemas bélicos, necesitamos una industria nacional y una industria controlada incluso por los propios, por el propio Estado e incluso por las propias fuerzas militares. Y acá entra justamente el interés de los militares por tener una industria pesada, más que nada, una industria más desarrollada en términos tecnológicos que le sirva justamente a la producción de armamento o que posiblemente pueda servir a la producción de armamento. Como puede ser Atanor, en el caso de la industria química, Somisa, que si bien no entró en función hasta la década del 60, se creó justamente en el peronismo. Somisa es empresa siderúrgica, fabricaciones militares que producía desde tractores hasta aviones, autos, un montón de cosas, un montón de bienes o incluso armamento, porque estamos hablando de fabricaciones militares, eh, que eran funcionales justamente a esta idea de industrializarnos por si hay conflictos bélicos. Y de Altos Hornos Zapla, que también viene que son todas empresas que siguen existiendo hoy en día, digo, y que están justamente en esta ideas de tener una industria química, siderúrgica o de producción de armamentos y de bienes del automóvil o vinculado al automóvil, como era fabricaciones militares o de armamento, etcétera, que era funcional a esta idea de industrializarnos. Bueno, si hay problemas bélicos, tenemos industria nacional. Y por otro lado, a partir del peronismo se creó el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, que se dedicaba justamente a comprar acciones de empresas industriales. Es decir, el Estado tenía participaciones accionarias de un montón de empresas industriales y se era incluso hasta dueña de empresas industriales a través de este Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias. ¿Cuáles son las empresas privadas emblemas del peronismo que incluso siguen existiendo hoy en día? Por ejemplo, Alpargatas, que era una empresa textil, de calzado; Siam Di Tela, que producía desde moto, heladeras,
Producía un montón de cosas, Siam Di Tela. Sanela, que producía motos, Fate, que produce neumáticos. Son todas empresas que se crearon en este contexto y que siguen existiendo hoy por hoy. Bien, vamos a ir un poco rápido. Bien, en términos, ahora entramos en la etapa desarrollista, que va justamente, se inicia con Frondizi en el periodo 58-62, y el contexto es un poco, se agudiza justamente la Guerra Fría, más que nada. Es decir, ya en el 58, esta Guerra Fría ya estaba bastante caliente porque se da justamente la Revolución Cubana en territorio a escasos kilómetros de Estados Unidos. Se da justamente, o se construye el muro de Berlín en el 61. Se da la Alianza para el Progreso, que es una política de desarrollo justamente hegemonizada por Estados Unidos para América Latina, para el desarrollo de América Latina, por eso la Alianza para el Progreso, muy en tono con esto, con la Revolución Cubana, es decir, que hay que escapar del comunismo, o Latinoamérica debe escapar del comunismo a través de la industrialización y de su desarrollo. Se da un primer encontronazo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en territorios ajenos, como fue la guerra de Corea. Y por último, luego de la Revolución Cubana, tenemos las crisis de los misiles en propio territorio cubano. Y ahí estamos a pocos centímetros de entrar en la Tercera Guerra Mundial con la crisis de los misiles. Por ende, toda la periferia de América Latina, o mejor dicho, los países más grandes de América Latina, deberían encarar justamente el desarrollo a través de la industrialización por el peligro del comunismo. Es decir, la industrialización tenía ese interés geopolítico de que, bueno, si cuanto más se industrialice un país, más desarrollado va a ser, y cuanto más desarrollado puede ser ese país, mejor bienestar puede otorgar a la población, y por ende, a través de un mejor pasar y bienestar, se puede llegar a parar el comunismo, el avance del comunismo. Es decir, el capitalismo puede dar respuestas a un mejor estándar de vida de toda la población. Ahora bien, ¿cuáles son las ideas desarrollistas para encarar justamente esta industrialización? Y que es muy distinto al peronismo, es decir, ya entramos con ideas que ya son muy distintas a lo que era el peronismo para industrializar la Argentina. Porque Profe, incluso, sí, una duda. ¿El peronismo cae en el 55? sí, exactamente. Y Ah, tenemos perfecto. el periodo de la Revolución Libertadora desde el 55 hasta el 58, exactamente. Ok. Bien, ¿cuáles son estas ideas o qué se estaba discutiendo a nivel mundial, o mejor dicho, a nivel mundial, para que los países periféricos encaren esta industrialización? Ya era una industrialización distinta porque veníamos atravesando una industrialización liviana, y la idea era, bueno, empezar a escalar cada vez más en términos tecnológicos, en términos productivos. Por un lado, el desarrollismo tiene esta idea de, bueno, que hay que buscar la modernización y que los países se tienen que modernizar. Y la modernización viene de la mano a través de la educación y de la ciencia. Es decir, que cuanto más invierten los estados en educación y en ciencia nacional, en ciencia y tecnología nacional, más van a poder, o más van a poder facilitar esta industrialización. Pensemos que necesitamos encarar una industrialización que tenemos que empezar a escalar cada vez más tecnológicamente, y por ende se tiene que apoyar cada vez más en la educación y en la ciencia nacional.
Por ende, modernización significa esto, invertir, que el Estado invierta cada vez más en ciencia y tecnología. Por otro lado, hay una suerte de idea de que el desarrollo económico es sinónimo de industrialización, es decir, ya se acepta de que todos los países que en ese momento eran desarrollados, es decir, estamos hablando de la década del 60, todos los países desarrollados eran industriales. Es decir, desarrollo era sinónimo a industrialización. Ya esto se venía discutiendo desde antes, por supuesto, pero bueno, lo que sí se acepta ya esta idea de que, bueno, si queremos desarrollo económico en Argentina, la tenemos que buscar a través de la industria manufacturera, no queda otra. Y a través de la industria manufacturera, lo que se empieza a discutir es que la industria manufacturera es la que permite incrementar la productividad muy fácilmente, es decir, los niveles de mayores productividad, y esto estaba pasando también en todo el mundo, se daban justamente en la industria manufacturera. Si queremos mejores nivel de vida, necesitamos mayores productividad. Productividad es producir cada vez más en menos tiempo, eso significa productividad, o producir cada vez más con menos recursos, eso es productividad. O aumentar la productividad significa eso, aumentar la producción en menos tiempo, aumentar la producción con menos recursos. Son incrementos de productividad. Y quien estaba dando ese salto de productividad era justamente la industria manufacturera. Y a su vez la industria manufacturera se veía y se estaba discutiendo de que es una rama que tiene muchos encadenamientos. Encadenamiento significa que tracciona a otras ramas de la economía. Esos son encadenamientos. Esto se dio mucho con la industrialización de Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XIX, a través del sector textil. El sector textil demandó cada vez más transporte y a través del transporte se desarrolló el ferrocarril. El ferrocarril necesitaba del acero y por ende se desarrolló la industria siderúrgica, necesitaba también de la industria química y se desarrolló de esa forma la industria petroquímica. Es decir, el desarrollo de una rama en particular permite traccionar toda la industrialización de muchas otras ramas industriales. Eso significa encadenamiento. Y por ende, el hecho de discutir la industrialización significa que, bueno, con estos encadenamientos productivos podemos desarrollar todas las industrias manufactureras en su conjunto. Ya habíamos, o la Argentina para 1958 había desarrollado la industria liviana, ahora nos falta en desarrollar la industria pesada. Y quienes van a traccionar esos encadenamientos van a ser la industria pesada, justamente. Por otro lado, y como antónimo de esta industrialización o de este desarrollo, el subdesarrollo significa la desintegración productiva. Es decir, ¿qué significa desintegración productiva? Es que existe ausencia de ramas o de sectores o de inversiones en ciertos sectores, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la industria siderúrgica, para 1958 era prácticamente inexistente. Desintegración productiva es eso, es que falta integrar productivamente la economía argentina o la industrialización argentina a través de estos encadenamientos. Es decir, desintegración productiva significa que nos están faltando empresas o hay huecos vacíos en ciertos sectores industriales en los cuales no está siendo cubierto por inversiones o por empresas. Es decir, o por inversiones de empresas, mejor dicho. Es decir, faltan producción nacional en ciertas ramas de la industria manufacturera, en ciertas actividades de la industria manufacturera. Y por ende, si queremos el desarrollo económico, o mejor dicho, la industrialización, necesitamos escapar de la desintegración productiva, es decir, tenemos que encarar los encadenamientos productivos hacia todas las ramas manufactureras en la Argentina. Por otro lado, hay una idea en este desarrollismo, hay una idea de desarrollo, suerte de desarrollo desequilibrado, que tiene que ver con lo siguiente, que es
es la planificación de la industrialización a través de ciertos sectores estratégicos. Es eso el desarrollo desequilibrado. Es decir, yo Estado voy a decir tal y tal el sector de la economía son estratégicos y por ende entiendo que esos sectores van a permitir el desarrollo o la industrialización de muchos otros sectores a través de esto, de los encadenamientos productivos. Es decir, yo digo que la siderúrgica me va a permitir, por ejemplo, el desarrollo de la industria automotriz, porque justamente se necesita acero para producir autos, o en ese momento por lo menos se necesitaba acero para producir autos. Bueno, entonces digo lo siguiente, necesito industria siderúrgica porque eso me va a permitir desarrollar la industria automotriz, los autopartes, la metalmecánica, etcétera, etcétera. El hecho de elegir ciertos sectores como estratégicos me permite, o le permite al Estado, encarar la industrialización en forma mucho más específica, es decir, mucho más especializada en esos sectores estratégicos, porque se entiende que esos sectores estratégicos luego van a dar pie a que muchas inversiones privadas, nacionales o extranjeras, puedan justamente puedan producir, es decir, a través de estos encadenamientos productivos, que fue a través de lo que entendimos como la industrialización de Inglaterra, de, bueno, primero desarrollo la industria textil y eso me da pie para desarrollar los ferrocarriles, la petroquímica o la química, la industria eléctrica, etcétera. Eso, bueno, ahí se encaró de una forma muy parecida a lo que estamos viendo nosotros con la Argentina, es decir, primero con lo liviano y después ya cuando se empieza a madurar esta industrialización, se eligen ciertos sectores como pueden ser la industria siderúrgica, la industria petroquímica, la industria metalmecánica, la industria eléctrica, etcétera, para llenar estos huecos que tiene justamente mi entramado productivo. Es decir, desarrollo desequilibrado significa elegir ciertos sectores estratégicos, ni más ni menos. Y esos sectores estratégicos van en esta etapa, están vinculados con la industria pesada, con la industria difícil de encarar, o la industrialización difícil de encarar, y que me permiten justamente escalar productivamente eh, y llenar los huecos en términos de nuestra matriz productiva, ¿no? Ahora bien, hay otro tema y es que nuestro país es un país en desarrollo periférico y por ende se empieza a discutir esto, la industrialización tardía. ¿Qué significa industrialización tardía? Es que, bueno, son todos los países que se industrializaron tardíamente en el siglo XX. Es decir, tenemos industrialización temprana como lo fue Inglaterra o los países del norte europeo, y por otro lado tenemos industrialización tardía. ¿Cuáles son los países más que se industrializaron más tardíamente? Bueno, por ejemplo, a la Argentina. Y como se industrializan tardíamente, tienen que acelerar ese proceso de crecimiento para cerrar la brecha con los países desarrollados. Si nosotros nos queremos desarrollar porque se encuentra la amenaza del comunismo, y para alcanzar ese desarrollo o alcanzar a los países desarrollados, es justamente necesitamos encarar un proceso de industrialización muy, muy acelerado. ¿Cómo se logra ese proceso acelerado de industrialización? A través del Estado, no nos queda otra. Es decir, el Estado tiene que cerrar la brecha a través de la planificación para cerrar justamente esta brecha entre los países en desarrollo periférico con los países desarrollados. Por ende, industrialización tardía, y cuanto más tardía sea esta industrialización, mayor tendrá que ser la intervención del Estado y la planificación del Estado para acelerar justamente este proceso de crecimiento a través de la industrialización. Es justamente el Estado el quien debe dirigir la industrialización por medio de política industrial y por medio de políticas públicas. Por otro lado, tenemos otro problema, que como país periférico, como país en desarrollo, que es el tema de la restricción externa.
¿Qué es la restricción externa? Es justamente, como somos un país periférico y no imprimimos divisa, es decir, no imprimimos dólares, para encarar la industrialización necesitamos dólares, y esto lo habíamos incluso discutido en la unidad 2. Es decir, para encarar la industrialización se necesitan dólares porque se necesitan importar ciertos bienes que no se producen en Argentina. Y esto tiene que ver justamente con que cuanto más crezcamos, cuanto más crezca la Argentina, va a necesitar justamente mayor flujo de divisa, va a necesitar cada vez más divisa. Es decir, la restricción externa está dada o está determinada por el crecimiento del país y por nuestra estructura productiva. Es decir, como no producimos todos los bienes industriales y por ende necesitamos importar ciertos bienes industriales, necesitamos importar cierta maquinaria que no producimos en Argentina, es decir, la restricción externa está dada por esa falta de dólares, pero que esa falta de dólares se refleja en esto, en esta estructura productiva nuestra que está desarticulada, que está desintegrada productivamente, como bien habíamos dicho anteriormente. Es decir, faltan divisas debido a que nuestra industrialización se encuentra incompleta todavía. Es decir, esta industrialización incompleta es una suerte de limitante para nuestro proceso de acumulación, para nuestro proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más crezcamos, más vamos a necesitar divisa, y como no producimos o no imprimimos divisa, no imprimimos dólares, crecemos, necesitamos importar, y llega un momento que no hace falta justamente esa divisa. A eso, perdón, se lo denomina como restricción externa. Es decir, tenemos limitante de que no tenemos dólares, y por ende, y esos dólares no los tenemos justamente porque nuestra industrialización se encuentra incompleta. Es decir, necesitamos divisa porque necesitamos justamente importar bienes. Y cuanto más crezcamos y cuanto más nos industrialicemos, eh, justamente vamos a necesitar en el interín mayores cantidades de dólares, mayores flujos de dólares. Bien, hasta acá, ¿se entiende? ¿No se entiende? Ya estamos finalizando un poco las ideas, y ahora bien ya vamos a entender muy bien las políticas que se desarrollaron a través del desarrollismo, justamente. ¿Esto se entiende? ¿Estos puntos? Sí, profe. Sí. Bien, el desarrollismo, y esto ya terminando. ¿Qué significó? Bueno, en términos de industrialización, ya veníamos discutiendo esto, de que necesitamos industrializar en ciertas ramas más bien pesadas de nuestra industria. ¿A través de qué? Bueno, ¿cómo, o a través de qué capitales? Porque si estamos hablando de una industrialización difícil que necesita de tecnología, que necesita de capitales, estos capitales en Argentina provinieron justamente de la inversión extranjera directa, es decir, de empresas multinacionales que vinieron a invertir en Argentina y que montaron una fábrica y empezaron a producir para el mercado interno, a través de lo que se denominó como promoción industrial. Esto significó ciertos derechos a la inversión extranjera directa, es decir, a los capitales que venían a invertir desde el exterior en Argentina. Generalmente eran capitales norteamericanos en mayor medida, en esta hegemonía de justamente Estados Unidos. Esta promoción industrial significaba, por ejemplo, ciertos derechos como mismos libertades y derechos del capital extranjero respecto al capital nacional, de que podían remitir utilidades hacia sus casas matrices, de cierta liberalización de las importaciones de maquinaria, exenciones impositivas, etc. Es decir, la industrialización a partir del desarrollismo entró en una etapa distinta porque
por un lado, eran grandes empresas industriales a través que se incorporaban a la industrialización a través de capitales extranjeros, es decir, por ende, eran capitales, o por ende significaba una mayor extranjerización. En términos de modernización se crean una serie de instituciones muy novedosas, como es el INTA, el INTI, el CONICET, la editorial universitaria de Buenos Aires, la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. En términos de cuáles son estos sectores que veníamos a discutir, de que eran una suerte de sectores estratégicos, por un lado se da la batalla del petróleo, que significó la nacionalización del recurso, y esto es muy importante porque hoy en día no es nacional el recurso de los subsuelos, sino que son provinciales. Esto está reflejado en la Constitución. Sí, en esta época, en el frondicismo, significó la nacionalización del recurso y por ende que el Estado Nacional era el propietario y quienes concedían las concesiones de la producción petrolera. A través de lo que se denominó, bien denominó la batalla del petróleo, que significó esto, que el YPF se hacía cargo de la producción y buscaba el autoabastecimiento energético, porque justamente no se puede encarar la industrialización sin tener autoabastecimiento energético, es decir, sin producción de energía para la industria, y se realizó a través también de concesiones con empresas extranjeras, es decir, estas empresas extranjeras perforaban y le vendían justamente los hidrocarburos a YPF, que era la empresa nacional, ¿no? Para 1968, a partir de esta batalla del petróleo, justamente se logró el autoabastecimiento energético, es decir, Argentina no necesitaba importar energía. Por otro lado, se dio lo que se denominó como la batalla del acero a través de la inauguración de, si bien ya se pensaba, se planificaba Somisa en el peronismo, se dio la inauguración del alto horno de Somisa en 1960. Somisa es una empresa siderúrgica y por ende una empresa de lo que se denomina como de la industria básica y que muchos otros sectores necesitan justamente del acero, a través de lo que se denomina la batalla del acero. Somisa es una empresa en este momento que se desarrolló con capitales mixtos, ¿no? Yacimientos carboníferos fiscales en 1958, que es justamente la producción de carbón. Y hay que entender esto. Básicamente se empezó justamente a complejizar cada vez más esta industrialización, es decir, la producción nacional o la industrialización se buscaba a través de la producción de bienes intermedios más que nada, de producción de bienes de consumo. Esta etapa de industrialización que se denomina como desarrollista está muy vinculada con esto, con la industrialización a través de ciertas ramas que se consideran pesadas, como son la industria petroquímica, las terminales automotrices y la metalmecánica, la empresa de autoparte que abastecen justamente las terminales automotrices, la empresa siderúrgica, es decir, la producción de acero. Estas son justamente las ramas que se empezaron a industrializar y que se industrializaron tanto con capitales extranjeros, es decir, a través de multinacionales, más que nada las terminales automotrices, por ejemplo, o la metalmecánica, como capitales del propio Estado, a través de por ejemplo, de la siderurgia, a través de lo que fue Somisa, ¿no? Y ya cerrando, como tenemos como consecuencia de eso, tenemos una economía distinta, es decir, una economía en la cual la industria manufacturera, con el desarrollismo a través de este periodo 1958-72, es decir, incluyendo perdón, el gobierno de Ilia y los gobiernos militares de Onganía,
o de la Revolución Argentina, tenemos justamente una economía muy distinta de lo que era el peronismo, lo que fue el peronismo. ¿Por qué? Porque tenemos en la industria manufacturera un actor que antes no teníamos, que era justamente las empresas multinacionales o las grandes empresas multinacionales en la industria manufacturera, y esto repercute justamente en mayores pagos de utilidades y de royalties hacia el exterior. Significa un poder económico distinto, un poder concentrado distinto, porque son empresas extranjeras que tienen sus propios intereses, y por ende ya no tenemos de nuevo esta idea de, bueno, del pacto de la burguesía nacional o la pequeña burguesía nacional con la clase trabajadora en la industria manufacturera, porque tenemos un actor nuevo y novedoso, que es justamente las grandes empresas multinacionales invirtiendo en la industria manufacturera. Y por ende tienen un interés incluso hasta contrario de la clase trabajadora, porque muchas veces esta industria, grandes empresas multinacionales quieren pagar los menores salarios posibles, y por ende no se puede dar esta alianza o esta alianza que permitía la industrialización a través de la redistribución del ingreso y de pagar mejores salarios, por ejemplo. Por otro lado, se da justamente a través de la industria de la inversión extranjera directa o de la extranjerización de la economía, el desarrollo del petróleo, de la automotriz, de la metalmecánica, de la siderúrgica, de la petroquímica, es decir, son todas industrias que son intensivas en capital e intensivas en desarrollo tecnológico, y que por ende son difíciles de encarar. Y por otro lado, como bien habíamos dicho, tenemos esto, básicamente. Tenemos una suerte de oligopolización de los mercados industriales, es decir, cuántas empresas petroleras va a haber en Argentina. Puede haber unas pocas, un puñado de empresas. ¿Cuántas empresas automotrices pueden producir auto en Argentina para abastecer el mercado interno? Un puñado de empresas, no puede haber muchas. Y así sucesivamente, ¿cuánta empresa petroquímica, cuánta empresa siderúrgica puede haber para abastecer el mercado interno argentino? Por ende, son pocas empresas y estamos ante grandes empresas que producen un bien en un mercado oligopólico, un mercado monopólico muchas veces. Es decir, hay una suerte de concentración de los mercados, de que hay muy poquitas empresas produciendo para un mercado en particular. Y por último se da esto, lo que habíamos denominado como en esta etapa de industrialización del 58 al 72, de empeoramiento de la distribución del ingreso, y que dio como pie justamente a lo que se denominó en el 69 como el Cordobazo. Bien, hasta acá terminamos la etapa, me pasé unos minutos, pero quería cerrar justamente con el desarrollismo. Les pido mil disculpas, pero quería terminar con desarrollismo. Ya la clase que viene vamos a empezar con la última dictadura militar y con el alfonsinismo, y les voy a pasar para que hagan un práctico. Mi idea es que les voy a pasar una consigna con un texto, con un fallo de juez Ballesteros sobre el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura militar, para que lo desarrollemos en clase y para que ustedes, si quieren, la idea es justamente entregarles ciertas consignas a partir de un fallo, y que ustedes escriban en una carilla, en una hoja, respondan a esas consignas. Esto se lo voy a entregar después, sí, individual. Si lo quieren hacer grupal, lo pueden hacer grupal, no tengo ningún problema, sinceramente. Mientras lo escriban en una carilla o pongan las ideas más fuertes en una carilla, y después me lo entreguen y lo discutamos en clase, yo no tengo ningún problema que sea individual, grupal. Traten de que no sean de más de 3 personas, si es grupal, por favor. La idea más que nada es discutirlo en clase, porque los prácticos, la idea justamente es esa, y más que nada esto, es un fallo de un juez. Yo no soy abogado y ustedes van a ser futuros abogados, la idea es justamente discutirla en clase.
El práctico, la idea mía era darlo después de la clase, después de la clase sobre la última dictadura, porque si no, no van a entender absolutamente nada del fallo, y la clase va a apuntar a que justamente entiendan, o la clase permitirá justamente después que entiendan el fallo del juez Ballestero. Bueno, esa es un poco la idea para la semana que viene. La semana que viene incluso tenemos el feriado del 25 de mayo. Así que después tengo que planificar un poco más cómo vamos a seguir con las distintas clases. Yo esto desde ya se lo voy a transmitir, porque ya estamos esta es la última unidad y estamos cerrando. Las clases terminan en la semana del 7 al 12 de junio, si mal no recuerdo, pero terminan en esa semana. O sea que nos faltan pocas clases. Y una de ellas, la idea es justamente hacer este práctico. Hacer este práctico y que el fallo no es terriblemente extenso, creo que tiene 40 páginas. No es terriblemente extenso, le pueden leer en un rato, aparte después de la clase que voy a dar se va a entender el fallo, pero la idea es justamente discutir. Sí. Disculpe, entonces el trabajo práctico lo va a pasar después de terminar de dar todos los modelos de acumulación. No, a ver, mi idea era después de la clase del lunes. Después de la clase del lunes que viene, o sea, de la semana que viene, que creo que el lunes que viene es 24, que no va a ser feriado, que se canceló el feriado puente. El 24 vamos a tener clases, vamos a dar justamente el periodo de la última dictadura cívico-militar, y después de esa clase, a continuación, yo cuando terminemos la clase le voy a dar justamente las consignas para que hagan un escrito de una carilla, o no mucho más de una carilla, para justamente después de eso, después que ustedes me entreguen esa carilla, la podamos discutir en clase. Insisto, entiendo que si yo les doy el fallo sin dar esa clase, ustedes no van a entender justamente el fallo, porque hay que entenderlo en un contexto. Es a posteriori, la idea del práctico es a posteriori de esa clase del 24 de mayo. Bien, ¿alguna otra duda que tengamos? Y les pido mil disculpas, yo sé que me pasé esta clase del tiempo, pero bueno, quería terminar justamente de dar la industrialización en Argentina. ¿El final sería el 22 de junio? Bueno, se los confirmo, sí, creo que es por ahí, sí, sí. Se los confirmo, si quieren yo les voy dando la fecha, sí. Todavía falta bastante, pero bueno, vayan estudiando. El final es sobre unidades 3 y 4. Esto ya se lo habías dicho, si mal no recuerdo, cuando empezamos la unidad 3. El final integrador para aquellos que hayan regularizado va a ser de las unidades 3 y 4, nada más. No, no va a ser oral. Es muy probable que sea la dinámica muy parecida al parcial, pero de las unidades 3 y 4, nada más. Y si ustedes regularizan y aprueban el integrador final, ya está, ya aprueban la materia. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por participar de la clase. Yo ahora les subo la clase de ayer a la noche y de hoy. Y bueno, después ya les subiré también el práctico la semana que viene, para que lo vayan haciendo. Igual es muy probable que se lo suba incluso el práctico durante esta semana. Entiendo que ustedes, si no insisto en esto, si no tuvimos la clase sobre la última dictadura militar, es probable que se le haga un poquito difícil el fallo. Pero bueno, nada, después de la clase lo van a entender lo más bien porque va a hablar de ciertos términos que, bueno, son propios del contexto de la última dictadura cívico-militar. Bueno, gente, quedamos así.
nos vemos la semana que viene, el lunes 24, que como se canceló el feriado puente, vamos a tener clases. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Bueno.